Muchas gracias. Bueno, la sesión ya se está grabando, es parte del colaboratorio y es parte de estas iniciativas colectivas que vamos a empezar a gestionar y a tratar de impulsar. Y hoy damos la bienvenida al maestro Mauricio López, quien nos acompaña para compartirnos su proyecto de investigación. Vamos a generar un diálogo circular, esperemos que con mucha participación y muchas preguntas en torno a su tema de investigación, que es infovisualidad comunitaria. Para iniciar y cederle la palabra al maestro Mauricio, me gustaría leerles su semblanza de manera breve. Mauricio López es doctorante en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM Xochimilco, licenciado en Diseño Gráfico por la FES Acatlán de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona. Es profesor de licenciatura en diseño en la FES Acatlán desde el 2010. Ha participado como ponente en diversos coloquios, simposios y encuentros. Actualmente forma parte de la red Tierra Común, Intervenciones para Descolonizar los Datos. Maestro Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Será un enorme placer escucharle y compartir a partir de sus procesos y experiencias investigativas. Y bueno, sin más, yo dejo de compartir para que tú tengas oportunidad de presentarnos lo que tienes preparado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar por acá platicando con ustedes. Espero que pues que podamos platicar y que no sea solamente un monólogo. Voy a tratar de compartir la pantalla. Creo que ahí está. No sé si ya la pueden ver. Ya se ve, muchas gracias. Ahí se sigue viendo, ¿sí, verdad? Sí. Muy bien, pues les voy a platicar un poco sobre mi proyecto de investigación que estoy ya a punto de concluir en el doctorado. La intención es hacer pues una conversación en torno a pues de dónde surge, más o menos cuál fue el proceso para tratar de desarrollar el proyecto y pues bueno, también un poco ensayar porque parece que este semestre, bueno, quizá en enero, máximo febrero, pues estaré presentando el examen de candidatura. Bueno, si en algún momento quisieran participar con toda confianza, no hay ningún problema. La intención es que podamos dialogar. Entonces, bueno, mi investigación es sobre infovisualidad comunitaria. En un principio no lo era. En un principio era sobre visualización de datos a secas, sin pensar en la cuestión comunitaria. Entonces, este interés por investigar sobre la visualización de datos surge a partir de que conocí el trabajo de un infografista que admiro un montón, que se llama Jaime Serra. Por ahí del 2016 tuve la posibilidad de ir a un taller que él dio aquí en el Centro Cultural España. Y pues la verdad es que me di cuenta que había algo interesante ahí. En esta búsqueda que pues yo he tenido dentro del diseño, me interesa mucho la ilustración, pero también me interesa un montón la información. Me encanta leer noticias. Bueno, no sé si la palabra es me encanta, me interesa mucho leer noticias y saber, pues mantenerme enterado de más o menos qué está sucediendo o por lo menos cuál es la versión de eso que sucede. Y pues me encontré con esta herramienta que es la infografía, que me pareció importante porque pues era como esa fusión entre contar algo que a mí me parecía relevante, incluso pues a nivel social, a nivel político, con elementos del diseño. Era como esa fusión entre periodismo y diseño gráfico, ¿no? Encontrar la manera en la que a través de la creación de una imagen podemos contar datos, podemos transmitir una narrativa específica. Y bueno, esta infografía pues es como todo un referente
porque Jaime Serra justo rompió la idea de visualizar todo únicamente con una gráfica de barras, y en este caso utilizó un pan fragmentado para hablar de los porcentajes del salario en Argentina. Él es español, pero en aquellos años que presentó esta infografía, pues trabajaba en Argentina. Y bueno, a partir de conocer esta herramienta que es la infografía, la visualización de datos y de estar en este taller, pues me empecé a involucrar un poco más con el tema, empecé a leer, a buscar referencias y pues me voy encontrando con planteamientos que me parecen bien curiosos y bien interesantes, como este esquemita que es el boceto que se encontró en uno de los cuadernos de Darwin, eh, cuando estaba escribiendo la evolución de las especies. Y entonces, pues me parece bien interesante porque es justo un, o sea, Darwin en su momento se plantea la necesidad de crear un gráfico para explicar una idea. Una idea que, pues, de alguna manera, pues, no existía, ¿no? Una idea que él tenía y que tenía que encontrar el mecanismo para poder comunicar, para poder expresar. Entonces, pues este boceto me pareció bien interesante. Después encontré el, el diagrama que Copérnico desarrolló para plantear su teoría heliocéntrica, ¿no? Que es totalmente revolucionaria porque, pues, imaginen ustedes, estaba el paradigma de que todo giraba alrededor de la Tierra y Copérnico plantea que no, que todo gira alrededor del Sol, ¿no? Que el centro del universo no es la Tierra, sino es el Sol. Y entonces, pues lo mismo, trata de encontrar el mecanismo visual para explicar eso que pues era tremendamente transgresor, que es pues nada más y nada menos que cambiar el centro del universo, que en este caso pues él proponía que era el Sol. Y es pues con lo que nos mantenemos hasta ahora. Otro referente que me pareció interesante a nivel histórico, pues es el ejercicio de en la Roma antigua, este planteamiento de los arúspices. Los arúspices eran una especie de, pues como de lectores de cartas, pero en este caso, en lugar de leer cartas, lo que leían eran las vísceras de los animales. Entonces es tremendo porque a mí me parece que en este objeto, que es una especie de diagrama, que quienes se dedicaban bueno, quienes eran los arúspices, desarrollaron para más o menos identificar cómo iban a leer las vísceras de esos animales. Entonces, se le conoce como el hígado de bronce, y esta pieza, pues lo que planteaba es, según la zona en la que se encuentre una mancha de esas vísceras, nosotros podemos decir que va a pasar tal cosa, ¿no? Los arúspices se dedicaban a presagiar lo que le podía suceder a la comunidad a partir de la lectura de las vísceras. Que me parece que ahí hay un planteamiento de pensamiento mágico, pues que es interesante también pensar, y que después retomo de alguna manera en el planteamiento de la infovisualidad comunitaria. Bueno, y entonces llego a la primera definición muy general, eh, que no la planteo yo, mm, sino lo plantea el Instituto del Diseño de la Arquitectura de la Información, que es la arquitectura de la información es la práctica de decidir cómo organizar las partes de algo para que sea comprensible. Pues es esto, disponer los elementos para que algo se entienda. A mí en esa primera definición, pese a que en ese momento me gustaba, ¿no? Como que decía, no, pues sí es interesante la arquitectura de la información, pues hay algunos elementos que me comienzan a saltar, como por ejemplo hacer algo comprensible, ¿no? ¿En qué momento hacemos algo comprensible? ¿Según quién? O sea, si existe esta comprensión de manera universal, de manera general, y si, e incluso que en el diseño sucede mucho, ¿no? Que cuando pensamos en un público como les niñes, ¿no? Pues se asume que a las niñas les gustan
los colores vibrantes y mucho movimiento y las figuras redondeadas. Pero en realidad nos lo inventamos, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta si eso funciona en todos los contextos de las niñas, ¿no? Y pues hay contextos muy específicos en los que quizá eso no funcione. Entonces, esta idea de la comprensión me empezó a saltar a partir de estas lecturas que tenía que ver principalmente con bibliografía que hablaba específicamente de la visualización de datos desde el enfoque del diseño, pues, o incluso de la estadística, comienzo a encontrar con conceptos que me generan más ruido, ¿no? Como la objetividad, la eficacia, la claridad, la exactitud e incluso la idea de que la infovisualidad o la visualización de datos es una ciencia, ¿no? O sea, por la integración de la estadística, de las matemáticas, la precisión, que se plantea a partir de los gráficos utilizados. Y encuentro un concepto que sí me parece muy interesante, que es el humanismo de datos. El humanismo de datos es un concepto que plantea Giorgia Lupi, una infografista italiana, que pues a partir de trabajar en la visualización de datos en medios tradicionales, pues ella se da cuenta de que hay un contexto extraño en el planteamiento de los datos, que es volver todo una estadística. Y esto es bien importante porque yo lo he pensado mucho en el contexto de México con respecto a cómo volvemos una cifra a una persona asesinada, cómo volvemos a una cifra, una tragedia tan fuerte como la que tenemos en este país con respecto a las personas desaparecidas, a las personas asesinadas. Y entonces, pero si hay otras maneras de trabajar con los datos, que no sea eso, alimentar únicamente una gráfica de barras, ¿no? Que tiene que ver, que es muy fuerte pensarlo, o sea, que está relacionado con los asesinatos de personas. O sea, cómo alimentas el crecimiento vertical de una barra con las muertes de personas. Y entonces, pues para Giorgia Lupi este fue un planteamiento como bastante frívolo, quería explorar otro tipo de herramientas. Y entonces, pues ella comienza a trabajar con datos cotidianos, ¿no? Como por ejemplo, cuántas veces en un día dio las gracias y lo registraba tal cual, ¿no? Pues fui a comer, el mesero me sirvió algo y le di las gracias, eh, llegué a casa y a tal persona le dije gracias y lo iba registrando en un diario, que por cierto está publicado en un libro que se llama Dear Data, que fue un ejercicio que hizo con, ay, ahora se me fue el nombre, pero sé que se apellida Posavec, la otra infografista, pero no recuerdo su nombre. Y entonces, pues me llamó mucho la atención este planteamiento de Giorgia Lupi porque, pues justo el planteamiento de la objetividad, de la exactitud, de la estadística, pues no era algo que a mí realmente me llenara, me entusiasmara, ¿no? Giorgia Lupi, por ejemplo, tiene un ejercicio interesante en donde hace una visualización en donde integra música a partir de ubicar la enfermedad de una joven, que no recuerdo la enfermedad, pero bueno, en su página lo encuentran, y entonces ella va ubicando el estado de esta chica durante cierto periodo de tiempo, y a partir de ello desarrolla una visualización que después trabaja con un compositor y pues es una pieza infográfica que se vuelve música, ¿no? También me encontré con el trabajo de Mona Chalabi. eh, Mona Chalabi, pues es de origen indie, pero trabaja en Estados Unidos, vive y trabaja en Estados Unidos. Y pues su planteamiento también me gustó porque en este caso es el cuestionamiento a nivel visual, en donde ella politiza el gráfico
rompe como esta idea de mis piezas son objetivas, no, no son objetivas, sino plantean también una postura a partir de lo que yo estoy transmitiendo, a partir de los datos que estoy transmitiendo, y pues utiliza, por ejemplo, dibujos en una hoja de cuaderno para desarrollar sus gráficas, ¿no? O sea, que es como todo lo contrario que nos plantearía la visualización de datos, ¿no? Que tenemos que conocer Tableau o Python o hacer como toda la limpieza de los datos. En este caso, Mona Chalabi trabaja incluso con paquetes de datos pequeños, o sea, 20, 30, 40 casos, y a partir de eso plantea gráfica. También tiene gráficas que tienen un paquete de datos mucho más amplio, pero digamos que la reflexión de Mona Chalabi a mí me hizo mucho sentido a nivel visual, ¿no? O sea, como rompiendo la exactitud supuestamente planteada por pues, los gráficos tradicionales. Entonces aquí integra algunos elementos de ilustración pues, que son interesantes. No sé si hasta acá quisieran plantear algo o todo tranquilo. Luis tiene su mano levantada, entonces con gusto le escuchamos. Gracias. Adelante. Bueno, yo tengo una duda que me surgió. Menciona que encontró, por ejemplo, desde los conceptos que guiaron su investigación y todos estos referentes, pero bueno, mi duda es cómo es que los encontró, o sea, qué proceso siguió, o en qué estuvo viendo, cómo estuvo buscando para ir hallando, recolectando estos referentes. Sí, la verdad es que muchas gracias. Me, me metí bastante, empecé a buscar libros de, de visualización de la información, y a partir de eso es que empiezo a encontrar ese contexto. Hay un autor fundamental que se llama Alberto Cairo. Jaime Serra plantea algunas cosas, pero bueno, más bien el enfoque de Alberto Cairo es como el enfoque, digamos, tradicional, ¿no? Como la idea de la exactitud y tal. Fernando Baptista es otro infografista que trabaja para National Geographic, y a partir de esos referentes es que empiezo a encontrar referencias de libros. Hay un libro que tengo por ahí que se llama, ay, ahora les digo, La información en el diseño. Y hay un montón de libros, honestamente, sobre el diseño de información, pero que tienen este enfoque muy, digamos, muy práctico, eh, por llamarlo de alguna manera, de cómo le hacemos para que estos gráficos que ya utilizamos siempre sean más eficientes, ¿no? Es como el enfoque, o sea, cómo le hacemos para que la gráfica de barras efectivamente transmita lo que queremos que transmita, cómo le hacemos para crear una bonita gráfica de pastel que nos exprese tantos porcentajes, ¿no? Esa es la perspectiva, y al respecto pues hay bastante bibliografía. Si gustan y les interesa, en algún momento se las puedo compartir. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, y entonces creo que alguien había levantado la mano. Sí, yo, bueno, tengo otra duda, sobre todo, más o menos, ¿cuál es el filtro que no se utiliza en tanta información o con tantas personas que ejercen el diseño? No sé si hay algún filtro que usted use como ético incluso, o algo de ese estilo para, ajá, justamente buscar referentes que se acoplen más a su propia identidad. Muchas gracias. Pues sí, esta como selección yo creo que es bien importante, ¿no? Como qué tipo de lecturas, qué tipo de referentes nos forman, y a partir de, pues, qué estamos dispuestas a aproximarnos. Es bien importante. No lo he pensado de manera detenida, pero sí creo, o sea, por ejemplo, a mí, honestamente, la cuestión comercial nunca me ha interesado. El diseño vinculado a la publicidad, el diseño eh, transmitiendo la idea de una marca, a mí honestamente nunca me ha interesado. E incluso yo podría pensar que
que el diseño únicamente pensado desde el diseño, tampoco, ¿no? O sea, creo que la construcción, la producción de una imagen necesariamente está vinculada con un montón de cosas. De entrada, por ejemplo, con el contexto cultural. Y entonces a mí me gusta pensar el diseño justo como un fenómeno cultural, no como un planteamiento práctico en donde hacemos una imagen y ya está, ¿no? Y entonces, producir para ese contexto cultural implica conocerlo, implica posicionarse en ese contexto cultural, implica criticarlo, implica en algunos casos quizá incluso pelear con ese contexto cultural. Y en ese sentido, pues la manera en la que yo he ido encontrando los autores que consulto, pues es a partir de la inquietud y de no solamente leer diseño, ¿no? O sea, de vincularme con aspectos sociales, con aspectos culturales, con aspectos políticos, a mí me parece bien importante. Tampoco tengo claro si con esto estoy respondiendo a la pregunta, pero pues más o menos es como la ubico. ¿Sí o No, no? sí, sí está perfecto. De hecho, justamente creo que cada quien tiene un proceso individual y muy propio, ¿no? Y, y justamente como me resonó mucho todo lo que decías, porque al final todo parte de nuestra cultura y de lo que hemos aprendido, ¿no? Desde muy pequeñitos, pequeñitas. Totalmente. Eh, o incluso lo que queremos dejar de aprender, ¿no? Porque también es eso, o sea, no necesariamente somos el resultado de nuestras condiciones de manera lineal, ¿no? Sino también de negar nuestras ciertas condiciones. Mm, pero bueno, pues es todo un tema, ¿no? Es importante pensarlo. Bueno, a partir de esta búsqueda de distintos libros, referentes, pues me aproximo, digamos, a la construcción del protocolo para poder ingresar al doctorado con esta primera pregunta de investigación, eh, que es de qué manera puede contribuir el diseño y visualización de datos desde la perspectiva del humanismo de datos en la toma de decisiones en el ámbito local. A mí, en esta primera pregunta había algo que me interesaba mucho, que era que si quería yo entrar a un doctorado en una universidad pública, tenía que trabajar para la sociedad, ¿no? Tenía que pensar mi proceso de investigación para la sociedad, para la comunidad y no para una empresa. Y entonces, pues a mí no me hacía sentido pensar en cómo le hacemos para que una visualización de datos sea más eficiente, así, como si fuera una burbuja, ¿no? Como, para mí es cómo le hacemos para que una infografía, una visualización de datos sea eficiente en la comunidad. No para Coca-Cola, no para una marca de, de cereal, ¿no? Para mí eso era fundamental. Y entonces planteé esta primera pregunta. Sin embargo, el concepto humanismo de datos también, cuando empecé a leer diversos planteamientos que ahí sí tenían que ver con un enfoque mucho más político y social, pues me fue saltando cada vez más el concepto, ¿no? Humanismo de datos. Porque incluso llegué al planteamiento posthumanista de Rossi Braidotti, que decía, ¿qué significa ser humano? ¿No? O sea, aún en este tiempo podemos plantear con claridad, ¿no? Porque es un concepto que proviene del discurso moderno, de allá de ese tiempo en que se creía que la enciclopedia nos iba a resolver la vida, y pues se plantea como el humano al centro de todo. Y entonces eso pues nos ha traído hasta donde nos ha traído, ¿no? Como dejando la naturaleza, dejando a otras especies en un segundo, en un tercero o en un quintísimo lugar de prioridad y colocando ese concepto de el ser humano
como el centro del universo. Así como hablábamos de Copérnico que rompió la idea, pues acá a nivel terrestre se plantea el humano como el centro de. Y pues no era algo que, digo, y además estaba también, en algún momento me encuentro con algunos referentes de colonización. Y pues me hace ruido incluso que el concepto es planteado por una visualizadora europea, blanca, ¿no? Que pues además es envuelta en el privilegio absoluto, ¿no? Y pues empieza a mover, digo, y que yo reconozco muchísimo el trabajo de Giorgia Lupi, ¿no? Para nada hablo mal de su trabajo, me parece inspirador y a mí me movió mucho para tratar de encontrar, de hacer una búsqueda distinta, ¿no? Pero partiendo del humanismo de datos. Y entonces, bueno, digamos que empiezo a problematizar más esta idea de la visualización de datos con conceptos como la posverdad, ¿no? Que aquí sí, pues digamos que hubo una primera aproximación a partir de visualización de datos desde el diseño, pero luego ya mezclado con conceptos que provenían de la filosofía, de la política, de planteamientos sociales que pues lo volvieron, según yo, ¿no? Más complejo, que es la posverdad, la siliconización del mundo, el concepto de poder, el capitalismo de vigilancia, la infocracia. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, con estos dos últimos referentes, el capitalismo de vigilancia de Susana Zuboff y el concepto de infocracia planteado por Byung-Chul Han, pues ahí me da vueltas todo, ¿no? Porque yo me doy cuenta que la visualización de datos, pese a que pareciera una cosa que está en los periódicos y que nadie ve, pues en este contexto del siglo XXI, la información es un elemento fundamental. Los datos son un elemento fundamental. Y entonces hay un planteamiento en donde, bueno, hay varios planteamientos que ubican a los datos como el petróleo del siglo XXI. O sea, quien tiene la capacidad de extraer, almacenar, procesar y comunicar los datos, inevitablemente en este contexto actual tiene el poder. Y si no, pues ustedes véanlo con lo que se le conoce como la uberización, ¿no? O sea, justo el esquema de negocio de una empresa como Uber es, yo no tengo nada, solo los datos, ¿no? O sea, solo tengo la manera de disponer los elementos para que se conecte una persona que ofrece el servicio y una persona que requiere el servicio. O sea, Uber no es el dueño de los coches, ni contrata a quienes trabajan en Uber, quienes conducen para Uber, sino simplemente los conecta, ¿no? O sea, es el dueño de esos datos para poder conectar. Que por cierto, al respecto hay una autora fundamental que se llama Mackenzie Wark, que tiene un libro que se llama El capitalismo ha muerto, donde justo ubica esto de que nos encontramos en un sistema de vectores, ¿no? En donde antes el capitalismo se entendía como el dueño de una fábrica que produce algo y lo vende, ¿no? Entonces era relativamente sencillo. Pues tiene una maquinaria que produce X producto y una serie de consumidores que lo compran y a partir de eso genera su riqueza. Pero ahora no, o sea, ahora los ricos de estos tiempos lo que tienen son grandísimos almacenes de datos. O sea, ya no producen, ¿no? Pero bueno, pues digamos que se va complejizando y entonces yo me doy cuenta que es necesario para mí politizar la visualización de datos, ya no solo como una cuestión de la producción de una imagen, ¿no? De cómo le hacemos para componer un gráfico bonito, cómo le hacemos para que se lea bien o para que sea comprensible, ¿no? Que también eso tiene sus problemas, sino cómo le hacemos para que ese elemento sirva de este lado, no del lado del poder económico y político,
sino en algo micro, que es de este lado, ¿no? Y entonces, pues, digamos que afino mi pregunta de investigación, espero, ¿no? Y es, ¿cuáles son los planteamientos que permiten configurar una visualización de información como un dispositivo narrativo comunitario en el contexto del siglo XXI? Y entonces acá lo que pasó es que ya saqué el concepto humanismo de datos, eh, e integro la idea del dispositivo narrativo comunitario, que para mí es bien importante porque cuando hablamos de visualización de datos, incluso, se crea ahí un planteamiento semiótico como de, qué precisión, ¿no? Es como la visualización de datos, yo lo veo así, es como un mecanismo, es un dispositivo que nos arrolla como lectores, ¿no? O sea, difícilmente si uno ve, no sé, por ejemplo, hace un par de años que salió esta cifra de Coneval que decía que había 3 o 4 millones más de pobres en México, es difícil que alguien lea esa estadística o ese gráfico, si quieren, y diga, no, eso es falso, ¿no? O sea, es un dispositivo que nos arrolla porque difícilmente le podemos plantear dudas, ¿no? Porque se ha construido históricamente como un mecanismo exacto, objetivo, basado en datos, ¿no? Así es como, no puedes cuestionar los datos porque los datos ahí están, ¿no? Y es a lo que le llaman el dato duro, ¿no? Ese dato duro que es como, pues esa muralla que se te pone enfrente y que no puedes cuestionar. Si cuestionas una base de datos robusta, pues estás loco porque eso no se puede cuestionar. Ahí están las evidencias y las evidencias, según este planteamiento, son los datos. Entonces a mí me hizo sentido ubicarlo como un dispositivo narrativo, porque pues a partir de politizar y de ubicar toda esta serie de conceptos, pues me doy cuenta, incluso leyendo los orígenes de la estadística, que la estadística eh, se hizo justo para eso. No sé si lo ubiquen, pero el concepto de estadística eh, tiene que ver con los datos necesarios para gobernar, los datos que el Estado necesita para gobernar. Y entonces hay ya desde ahí, y uno de las primeras herramientas que se utilizó fue el censo. Y bueno, el vínculo de los mapas, por ejemplo, con el desarrollo de la guerra, con el colonialismo, ¿no? Que en esta parte del mundo, pues se vivió con toda la brutalidad, ¿no? Eh, y entonces, pues en realidad es falso. O sea, los datos no existen, los datos se producen. Y para mí, ese es un planteamiento narrativo. O sea, generar un dato es un planteamiento narrativo. No es un planteamiento de extracción, o sea, no es un planteamiento de, ahí va el dato flotando y yo lo capturo y lo vuelvo un número y ahí está, ¿no? Y hay mucha manipulación de datos que pudiera parecer precisa, ¿no? Pero difícilmente nos detenemos como a ubicar eso, ¿no? Como a decir, bueno, hay 3 o 4 millones más de pobres, pero ¿por qué? O sea, de entrada, ¿cómo medimos la pobreza? ¿No? O sea, ¿a partir de qué? O sea, por ejemplo, el Banco Mundial en algún momento dijo que creo era quien era pobre, no recuerdo exactamente el dato, pero dénmelo por bueno, si ganaba más de $1 al día, no era pobreza extrema. O sea, es una locura, ¿no? Es una locura que alguien diga, si ganas $1 al día, no eres pobre extremo. Y entonces, sin embargo, es un dato, ¿no? Es un dato que establece el Banco Mundial. Entonces, para mí pensar la visualización de datos como un dispositivo narrativo era importante, ¿no? Porque no es la precisión de la visualización de datos, sino es la expresión de una narrativa. Y en este caso yo quería que esa narrativa permeara en la comunidad, que construyera la comunidad, ¿no? Y esa es mi ambición, ¿no? Yo sé que, bueno, las tesis en general como que se quedan archivadas, pero pues bueno, es un esfuerzo que se hace por plantear ciertos conceptos, ciertas ideas. No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta acá, o ya vamos bien solos en la carretera.
¿Todo bien? Bueno, y entonces mi hipótesis, pues, fue o es una metodología de diseño propuesta desde el enfoque de la artesanía de datos, permite la configuración de piezas de visualización de información que funcionan como dispositivos infonarrativos para aportar elementos en la construcción de verdad desde y para la comunidad, ¿no? Artesanía de datos es la propuesta de mi investigación. Es un concepto que yo planteo y es, digamos, lo que sustento, ¿no? O sea, después de hacer todo el proyecto de investigación, desemboco en la propuesta de la artesanía de datos. Y la construcción de verdad, pues, justo, ¿no? O sea, la verdad es un planteamiento, es una convención, ¿no? O sea, nosotros acordamos que, bueno, pues sí, esta es la verdad con respecto a cualquier fenómeno, ¿no? Pero, pues una de las cosas que yo encontré es que justo, pues la verdad, ¿quién tiene la posibilidad de crear verdad? ¿No? ¿Quién tiene la posibilidad de crear conocimiento? Y en algún momento, leyendo a Mackenzie Ward, justo plantea que quien tiene la propiedad, quien tiene la autoridad y quien tiene el conocimiento, ¿no? Son quienes producen verdad. Y entonces es curioso porque cuando se establecen esos tres, o sea, autoridad, propiedad y conocimiento, pues estamos hablando de contextos, pues de la clase alta, ¿no? O sea, que tengan propiedad y en este contexto, en el contexto actual, pues estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Uber, estamos hablando de todo eso que se le llama el imperio, el imperio GAFA, ¿no? Entonces es importante para mí cuestionar eso, ¿no? O sea, para aportar elementos en la construcción de verdad. O sea, ¿cómo le hacemos para que la comunidad también cree conocimiento y no solamente consuma el conocimiento que producen los medios de comunicación, que produce incluso la propia universidad o que producen pues los espacios hegemónicos, ¿no? Y pues con esta hipótesis lo que yo planteo es de construir la infovisualidad, ¿no? A partir de dos elementos fundamentales. Por un lado, cuestionar el lenguaje visual, que es, digamos, la parte del diseño, si lo quieren ver así. No sé si hay otros mecanismos posibles para comunicar información que no sean los gráficos europeos que nos enseñan desde la primaria, ¿no? O sea, que es, yo me acuerdo, ¿no? Mi clase de primaria, enseñándome la gráfica de pastel, la gráfica de barras. Que están bien, o sea, son gráficas, son gráficos importantes, sin embargo, también se aprenden, ¿no? O sea, porque cuando se habla de la comprensión, ¿no? Te pongo una gráfica de barras comprensible. Bueno, es comprensible para quien ya sabe cómo funcionan las barras. En ese sentido, hay una alfabetización con respecto a estos gráficos, europeos del siglo XIX. No son comprensibles per se, ¿no? O sea, es como alguien nos los enseñó y es a partir de eso que podemos leerlos, podemos entenderlos. Entonces, para mí es importante cuestionar eso. Si hay otros mecanismos posibles o si nos quedamos con esos, ¿no? O si integramos, porque tampoco estoy planteando acá que les prendamos fuego a las gráficas de barra y que las dejemos de utilizar de ahora en adelante, sino simplemente que como diseñadores, diseñadoras, pues nos cuestionemos eso, la producción de esa imagen, ¿no? Si hay otros mecanismos para producir esas imágenes que transmiten datos. Y por otro lado, pues está, digamos, el planteamiento más político, que es cuestionar el lugar de enunciación. O sea, ¿quién históricamente crea la visualización de datos? En mi investigación ubico dos lugares de enunciación, que son las instituciones del Estado y los medios de comunicación, ¿no? O sea, las instituciones del Estado vinculadas con el poder político,
y los medios de comunicación vinculadas con el poder económico, ¿no? Y entonces son ellos quienes nos han dicho qué pensar, cómo interpretar un fenómeno, cómo pensar la pobreza, cómo pensar la migración. Y para mí era importante cuestionar eso, el lugar de enunciación. ¿Desde qué otro sitio? O bueno, para mí, si podemos enunciar desde el margen, desde los márgenes, desde la periferia. Y bueno, pues esto con la intención de reducir la asimetría entre quienes difunden información y quienes simplemente la consumimos, ¿no? Ampliar las posibilidades de la construcción de verdad, ¿no? Y esto de la construcción de verdad, pues también nos da la posibilidad de pugnar, pugnar por el relato, ¿no? Pugnar por las narrativas sobre, pues, temas fundamentales, ¿no? O sea, cómo pensamos la migración, ya no solo a partir de los medios de comunicación, sino si tuviéramos la posibilidad a partir de lo que enuncian las comunidades. Cómo pensamos la pobreza, cómo pensamos la, eh, la periferia, ¿no? Y cualquier otro fenómeno que ustedes piensen. Y bueno, el índice de mi investigación se ubica en cuatro capítulos. El primero es la visualización de información, referentes históricos y elementos compositivos. El segundo capítulo, la visualización de la información como dispositivo narrativo. El tercer capítulo, el contexto contemporáneo de la visualización de la información en México del 2015 al 2020. Y el cuarto capítulo, la artesanía de datos, contribuciones para el diseño de una infovisualidad comunitaria. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja. No. Adelante. Itzel. Sí, yo tengo una pregunta de cuál es el significado que tú le das a la palabra comunidad. Ahí ya me metiste en problemas, compañera. Perdón. No, gracias. Sí, importante, importante. Porque fíjate que ahora que lo mencionas, yo lo he pensado en un ámbito local, ¿no? O sea, como circunscrito a un área geográfica específica y compartiendo un contexto cultural. Porque en mi investigación incluso planteo la posibilidad de proponer la visualización desde materiales específicos que existan dentro de esa área geográfica. Entonces, para mí, en términos generales, sin embargo, me lo llevo de tarea, es un grupo de personas que comparten un área geográfica y un contexto cultural. Y ahí podríamos pensar, bueno, área geográfica de qué tamaño, ¿no? O sea, ¿cuántos kilómetros a la redonda? Pues eso es muy difícil, ¿no? O sea, porque podríamos hablar de comunidad a nivel de barrio, de una colonia, o comunidad a nivel de una delegación, ¿no? Si es Iztapalapa, donde hay un área geográfica y se comparte quizá un contexto cultural. Para mí, o desde donde yo lo ubico, es un concepto más cerrado, que es como lo que pensaríamos con el barrio, ¿no? O sea, el barrio comparte incluso códigos, como comparte lenguaje, ¿no? Comparte un lenguaje, una manera de dirigirnos, de convivir, compartimos fiestas, ¿no? Entonces, yo lo pensaría la comunidad desde la ciudad como el concepto del barrio, más a nivel de colonia, pero tengo que estudiar el tema. Gracias, compañera. Muchas gracias, Itzel. Luis también tiene la mano levantada, entonces con gusto escuchamos. Ay, gracias. Yo también tengo la duda acerca de un concepto. Es que, bueno, repetidas ocasiones mencionas la palabra verdad. Yo justo tengo que consideraría usted como la verdad, porque, bueno, o sea, por lo que entiendo, se quiere despegar de esta verdad como sesgada al contexto de
los emporios, ¿no? Y todas estas cosas de poder que están generando un discurso. Pero sí, de hecho creo que va relacionado incluso a esto de la comunidad, porque yo puedo generar mi propia verdad, que de repente no es correspondiente a la verdad de otra comunidad, no necesariamente geográfica, sino incluso étnica, ¿no? Entonces, ¿esta verdad cómo se podría considerar? Sí, es un concepto también complicado porque, bueno, como yo lo veo, la verdad, pues es justo como les comentaba, una construcción, ¿no? O sea, es la idea de, no recuerdo ahora el autor, pero mm, planteaba que la verdad se produce a partir de que muchas personas estudian durante mucho tiempo algo. O sea, nosotros enfocamos algo, ¿no? O sea, digamos la luz y empezamos a generar preguntas. ¿Qué es eso que está ahí, no? Que cuando se refleja sobre un objeto lo hace ver de ciertos colores y fíjate que sale esto que parece, no le llamaríamos sombra porque estamos estudiando la luz, ¿no? Sale este detallito que se ve distinto a la otra parte del objeto. Y entonces, a partir de esa pregunta, empieza a haber una construcción de verdad. O sea, ¿cómo vamos a llegar al acuerdo de qué es eso que se refleja sobre los objetos que nos hace verlo de manera distinta? Y entonces se inicia un proceso para estudiar ese algo. Y entonces llega una persona y dice, no, pues fíjense que eso le vamos a llamar ajá, ¿no? Como ustedes quieran. Y entonces, durante ese tiempo se absorbe esa versión, pero lo seguimos estudiando, ¿no? Lo seguimos preguntando. Y entonces tiempo después llega alguien y dice, no, ya vamos a dejar de llamarle ajá, porque fíjense que esto se llama luz. Y la luz lo que hace es esto. Y entonces, con el paso del tiempo, hay dos posibilidades. O se fortalece ese concepto de luz, porque muchas personas siguen estudiando bajo ese filtro que es el concepto de luz, y se fortalece el concepto, o se derrumba el concepto, ¿no? O sea, alguien lo sigue estudiando y dice, no, ¿qué creen? Que acabo de encontrar algo que define esto que habíamos definido como luz como algo totalmente distinto. Es como en un tiempo se pensó que la Tierra era plana y que la sostenían, creo que tres elefantes sobre una tortuga, que esa versión a mí me gustaba, ¿no? Es bien pictórica, ¿no? Tres elefantes que están sobre una tortuga sosteniendo una. Ahora, con el paso de los siglos, casi lo escuchamos como una cuestión, estaban locos, ¿no? ¿Cómo podían creer? Sin embargo, en aquel momento lo creían. Y en una de esas, imaginen que dentro de 3 siglos dicen, ah, ¿cómo ves que en el 2023 pensaban que la Tierra era no una esfera, sino un geoide de revolución, que le llaman? Creían que era un geoide de revolución, fíjate qué ridículos, ¿no? Y que la Tierra flotaba en una cosa que le llamaban universo, y cosa totalmente falsa, porque ya descubrimos que la Tierra es plana y que se sostiene sobre una tortuga, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, a lo que voy es eso, es un fenómeno sobre el cual llegamos a un acuerdo a partir de que nos planteamos un montón de preguntas en torno a dicho fenómeno, ¿no? También les recomiendo mucho este libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Romper el Paradigma, o Las Revoluciones Científicas, de Thomas Kuhn. Bueno, no me acuerdo ahora. Pero bueno, al final es una construcción que hacemos después de lanzarle un montón de preguntas a un fenómeno. Muchas gracias, maestro. Yo aquí busqué un poquito la estructura de las revoluciones científicas, a lo mejor eso es en el libro. Muchas gracias por la recomendación. Ana nos dice en el chat, ¿verdad construida? O sea, podríamos pensarlo desde ahí y aprovecho que tiene su mano levantada para escucharla. Muchas gracias.
Sí, hola, buenos días. Yo quería decir que me recuerda mucho, bueno, en cuanto a la pregunta de Luis, acerca de este tema de Ayotzinapa, cuando hubo esta construcción de verdad histórica, que se decía, ¿no? Que habían sido cremados o calcinados en un basurero y que al final, pues ni siquiera fue eso, ¿no? Aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero después de eso vinieron muchos peritajes y entonces quizá eso es lo que ponía en el chat, ¿no? Muchas veces la verdad, como decía el profesor, es construida, no sé, subjetiva, pero no es a ciencia cierta la verdad. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Em, o sea, eso que no es como una cuestión, la verdad no es como una cuestión sagrada, ¿no? Que sea intocable o que no se pueda poner en duda. Sí es importante, y digo, y es un concepto que yo definitivamente no alcanzo porque no soy filósofo, pero si les interesa el tema, pues yo les recomiendo que busquen autores, por ejemplo, que provienen de la filosofía, como Derrida, ¿no? Que plantea mucho sobre esta cuestión de la construcción de verdad, o el propio Nietzsche. Porque sí, o sea, hay una esfera que yo soy un humilde diseñador, no alcanzo a entender, porque sí, o sea, es un concepto que podríamos nosotros entender como, como siempre una construcción. Sin embargo, hay momentos, según yo entiendo, en donde hay fenómenos que es difícil no plantearlos como verdad. Por ejemplo, la muerte, ¿no? O sea, el momento en el que un cuerpo no tiene vida. Difícilmente eso puede, o sea, eso, a menos que construyamos un concepto distinto sobre qué significa la muerte, ¿no? A lo mejor es, pues no estás muerto porque el cuerpo deja de moverse, pero tu alma se fue y sigues vivo. O sea, puede ser, pero ahí hay un hecho hasta cierto punto concreto, y por eso les digo, yo no lo alcanzo a comprender porque es un concepto difícil, la verdad. Eh, pero sí hay fenómenos que son difíciles de pensar como una construcción, ¿no? Digamos que son hechos concretos. O incluso la luz, por ejemplo, ¿no? O sea, la luz ahí está, ¿no? Pongámosle el nombre que queramos y eso a lo mejor es una construcción, pero ahí está, no podemos negarla. Entonces es un nivel distinto que habría que ubicar y digo, tampoco se queden simplemente con la idea de que la verdad en todos los niveles es una construcción, ¿no? Es importante, o sea, sí es importante cuestionarla y definitivamente en el caso de Ayotzinapa, dolorosísimo ese proceso que hemos enfrentado como país, porque pues justo se tejen estas versiones, ¿no? Se estudia algo, en este caso de la manera en la que ellos lo han querido estudiar y arrojan la versión que ellos han querido arrojar, ¿no? Eh, y entonces siempre es susceptible de plantearle preguntas. Y plantea a nuestra compañera Ana Isabel, totalmente de acuerdo, hay cosas que sí son hechos, ¿no? Entonces, pues sí. Pero, por ejemplo, cuando dicen, hay otros que se nos han presentado como hechos concretos, eh, irrefutables, pues que son construcciones, ¿no? Como el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Se plantea como una verdad, pero pues es una construcción. Bueno, voy avanzando un poquito más, porque no sé si voy muy lento. Perdón, maestro, solo un segundito como para terminar esta serie de preguntas. Itzel nos comparte en el chat, justo tuve una profesora, Luna Marán, que daba significado a la comunidad y a la comunalidad desde el compartir. Y bueno, no quería dejar de leer el comentario que también me parece que es muy pertinente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, y en realidad, etimológicamente de ahí deriva, ¿no? Comunicar es compartir, comunidad es compartir. También conflictivo, porque hay comunidades que no comparten, pero son comunidad, ¿no? Hay comunidades que se enfrentan, pero bueno. Bueno, en mi investigación, el capítulo 1, lo ubico como el desarrollo de la infovisualidad a partir de 3 momentos, ¿no? La visualidad primigenia, que yo la vinculo con el pensamiento mágico, que es bien interesante. El segundo momento, la imagen ilustrada, que la imagen ilustrada tiene que ver justo con el planteamiento moderno de la imagen, o sea, cómo entendemos la imagen para entender desde la ciencia, o la imagen configurada desde los argumentos de la ciencia, y entonces ahí está el Atlas de Vesalio, que fue el primer atlas anatómico. Ay, no sé si se le llama atlas anatómico, pero bueno, los primeros dibujos anatómicos tomados directamente del cuerpo, ¿no? Porque además una de las cosas que encontré que me pareció tremendo es que Hipócrates, creo que es, sí, ¿no? Es el juramento hipocrático cuando los médicos se gradúan. Hipócrates, que es como el padre de la medicina, todos sus dibujos los hizo basados en animales. O sea, es una locura porque, fíjense, cuando hablamos de la verdad, Hipócrates decía, no, pues cuando te duela tal parte, te está doliendo tal cosa, pero todos sus estudios los basó en animales y, no, y lo aplicó a las personas. Eh, o sea, está interesante porque pues no era especista, ¿no? Pero, o sea, parte de un sesgo tremendo, que daba por hecho que la anatomía de las personas era igual a la de los animales. Y Vesalio es los primeros dibujos que se toman tal cual y que revolucionó la medicina porque pues ya había mucha mayor precisión, ¿no? Si imagínate, si te basaban en Hipócrates, abrían a la persona y decían, ¿qué pasó? Hipócrates decía que ahí estaba el corazón y no está ahí, ¿no? Entonces Vesalio pues ya dio mayor precisión. Pero bueno, hay un planteamiento de la razón, el objetivo, la precisión, incluso la pulcritud en la construcción de la imagen, ¿no? Una de las críticas o bueno, de las reflexiones interesantes sobre los dibujos anatómicos de Vesalio, pues es justo eso, ¿no? Que se muestran como una anatomía, ay, siempre se me va la palabra, eh, como una anatomía muy limpia, que ahora no recuerdo ese concepto, ascético, ¿no? Que es excesivamente limpia. Entonces dicen, de alguna manera, él rompiendo esta idea, o sea, cuando abres el cuerpo no se ve así, ¿no? Entonces hay planteamientos que cuestionan la construcción de esta imagen, como integrando la importancia de integrar elementos también, pues como la sangre, ¿no? O sea, no es como que abras y, ay, mira, ahí está bien limpio el intestino grueso o el intestino delgado, ¿no? Y bueno, la última categorización que yo hago es la imagen económica, de la cual deriva tal cual la visualización de datos en el siglo XIX en Inglaterra, con el referente de Joseph Minard, ¿no? Que desarrollan estos gráficos vinculados con la economía, ya vinculados con el desarrollo económico de un país, ¿no? Y entonces para mí hay ya una continuidad del desarrollo de las imágenes muy vinculada a los datos importantes para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Que es la imagen económica para mí en mi investigación. Y bueno, hago también un apartado de la infovisualidad en Latinoamérica. La verdad es que no hay tanto al respecto, pero yo coloqué 2 referentes para mí fundamentales. Uno, el del lado izquierdo, es un quipú inca, que pues es una serie de cuerdas con distintos tipos de hilos a distintas alturas que transmitían historias. ¿Qué historias? No sabemos, porque es un código que no han logrado descifrar. Y entonces hay un planteamiento, en un primer momento hubo un planteamiento totalmente eurocéntrico de estudiar a los quipús bajo la óptica de, pues han de representar letras y números, ¿no? Y entonces un poco menospreciando la importancia de los quipús a nivel expresivo, decían, pues expresan números y tenían que ver con el comercio. Ah,
pero no se ha llegado a un acuerdo, o sea, porque cuando lo estudiamos desde la matriz alfanumérica, pues sí, ¿no? No hay de otra, o sea, o tienen que ser letras o tienen que ser números, pero si más bien piensas que ahí había otro lenguaje, pues ya no hay manera de traducirlo, ¿no? No hay manera porque ya el referente puede ser, o sea, a lo mejor toda esa serie de cuerdas nos hablaba de la vida de una cebra, ¿no? No lo sabemos. Bueno, no sé si había cebras, si los incas vieron cebras, no lo tengo claro, pero eh, pues ya no hay un piso común para poder traducir estos mecanismos, ¿no? A mí me conmueven un montón estas construcciones y también creo que el diseño tiene que voltear a verlas, ¿no? O sea, como que estamos muy acostumbrados a pensar la visualidad desde Europa y como que tenemos los detalles de qué significa el Art Nouveau, ¿no? Y todo esto, eh, que a mí me parece fuertísimo que lo plantea Enrique Dussel, ¿no? Cuando se habla de la Edad Media, no nos incluyen, ¿no? O sea, es una locura pensar que en la Edad Media nuestro referente visual son las catedrales. Y al mismo tiempo que se estaban construyendo catedrales allá, acá se estaban construyendo pirámides. Pero nuestro referente visual no son las pirámides, ¿no? Nuestro referente visual de la Edad Media son las catedrales, es el gótico. Pero en ese gótico que hemos configurado también como estudiantes de diseño, pues nuestra cultura no está involucrada, ¿no? Porque estaba siendo asesinada también. Y del lado derecho tenemos el diseño de información más ambicioso que se ha hecho de este lado del mundo durante el gobierno de Salvador Allende en el 71, del 71 al 73, que tenía que ver con el diseño de una sala de información que se llamaba la Cibercin. Esta Cibercin, luego cuando puedan vean los referentes porque se armó el esquema de cómo iba a ser el proyecto. Desafortunadamente no se desarrolló porque pues vino el golpe de estado de Augusto Pinochet, pero se desarrolló todo el sistema visual que la diseñadora se llama Pepa Fonsea, una de las diseñadoras involucradas con el diseño de la información para esta sala. Es chilena, aún vive, se llama Pepa Fonsea, y pues lo que querían ahí es una sala que tiene 5 asientos y que las personas entraran, accedieran a la información que se desarrollaba a nivel nacional, o sea, ahí se iba a depositar todos los datos. Todo esto antes de Internet, ¿eh? O sea, es una locura, porque una de las teorías que se plantea es que Chile pudo haber sido, desde cuando Salvador Allende, el inventor del Internet, ¿no? Y entonces iban a llegar ahí los datos porque tal cual, o sea, lo que estaban desarrollando era una idea de Internet. Iban a llegar los datos ahí y se iban a sentar 5 personas y a partir de ubicar, a ver qué está pasando en las minas, qué está pasando en las autopistas, qué está pasando en los mercados, cómo se están moviendo los productos, cómo se están moviendo los vehículos, tomamos decisiones. Y Salvador Allende planteó que esa Cibercin no hubiera un asiento para él, ¿no? Y entonces uno de los grandes retos fue que esa información la entendiera cualquier persona, ¿no? Porque Salvador Allende planteó, en esta silla se va a sentar un obrero, se va a sentar una mujer, eh, llamémosle ama de casa, que es incorrecto, pero bueno, que se dedica al hogar, eh, y tienen que entender lo que pasa en el país para poder tomar decisiones ellos, no yo, ¿no? Porque Salvador Allende una de las cosas que proponía era la democracia directa, no la democracia representativa, ¿no? Y bueno, una serie de locuras con ello, porque también quería instalar en las televisiones un mecanismo para que votaran de manera directa los chilenos, las chilenas en las posibilidades de cómo se movía su política y su economía, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran referente de la infovisualidad en Latinoamérica. Y bueno, la definición a la que yo llego en ese primer capítulo
después de discutir planteamientos, por ejemplo, con pues lo que propone Jorge Frascara, que es uno de los diseñadores que aborda el tema de la visualización de datos, pues yo planteo esto, ¿no? La visualización de información tiene como objetivo la exposición sintética de un acontecimiento a través de elementos gráficos y esquemáticos para incentivar la interpretación de los datos presentados. La visualización se materializa en un dispositivo esquemático narrativo que expresa una representación basada en un grupo de datos. La voy a cambiar rápido para que no la critiquen. Bueno, en el capítulo 2, pues justo problematizo la cuestión, ¿no? O sea, en el primero contextualizo, en el segundo me peleo con la visualización de datos desde estos enfoques que les comentaba, políticos y sociales, ¿no? Ubico un término propuesto por Regis Debray que se llama, el concepto es máquinas de visión. Ay, que viene ahora, se me fue el título del libro. Creo que es La vida y muerte de la imagen, que es bien interesante. Honestamente, muy ideológico, ¿no? Pero todo el tiempo critica la construcción de la imagen, que digo, yo creo que como diseñadores valdría la pena leerlo. Y bueno, otros términos como la sociedad de control, de luz, la infocracia que les decía de Byung-Chul Han, y la siliconización del mundo. Y pues todo eso empujando a la visualización de información, ¿no? O sea, la visualización de información no es como solamente una imagen, ¿no? O sea, la visualización es el sustento visual de una narrativa. Y esa narrativa, pues está conectada a diversos intereses, a distintos planteamientos sobre que nos proponen cómo ver el mundo, cómo interpretar el mundo, ¿no? Que pues eso fue lo que pasó con la visualización. Fíjense que durante la Edad Media, por ejemplo, la iglesia prohibió la producción de mapas y solamente se produjeron los mapas que le llamaron la T y la O. Entonces eran mapas que era un círculo y abajo una especie de T, con, si no mal recuerdo, no me hagan caso de este último dato, pero creo que con Jerusalén al centro, era el único mapa que estaba permitido, ¿no? El mapa de la T y la O. Entonces, fíjense cómo, pues sí ubicamos este caso en donde eso, las máquinas de visión sustentan un pensamiento, una mirada sobre el mundo. Y bueno, al margen de esto, pues encuentro este concepto importante para mí que es el de colonialismo de datos, que justo una de las autoras importantes es la doctora Paola Ricaurte, que afortunadamente aceptó ahora ser mi sínodo y pues es una de las lectoras de la tesis, ¿no? En el capítulo 3 analizo visualizaciones de información publicadas en soportes estáticos en medios digitales que abordan el tema pueblos indígenas en México. O sea, para mí el capítulo 3, que fue una propuesta de la doctora Marina Garone, que es mi tutora, me dijo, pues es que hay que analizar un cuerpo de obra para a partir de ello, pues sustentar lo que vas a decir, ¿no? Y entonces analicé 50 infografías publicadas en medios digitales, porque además en ese momento estábamos en pandemia, entonces no podía yo salir a buscar y pues todo lo busqué en páginas de internet y entonces reuní infografías de instituciones y de medios de comunicación. Esta que ven, por ejemplo, es de Notimex, por cierto ya extinta Notimex. Y entonces encontré una serie de elementos. El análisis lo hice bajo esta ficha que yo diseñé, en donde analizo la imagen desde el análisis de Panofsky. Analizo el texto y analizo los datos, ¿no? Son los 3 elementos que analicé. Y entonces ubiqué cosas como terribles, ¿no? Como
el planteamiento estereotípico de cómo es un indígena, ¿no? O sea, las infografías transmiten tal cual eso, el estereotipo de un indígena se ve así, ¿no? Y entonces todas las infografías tenían o una artesanía o a una persona vestida con un vestuario que entenderíamos como tradicional, ¿no? Y bueno, problematizo eso, la folclorización, por ejemplo, de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, pues hay varias cosas que ubico ahí. Y en el cuarto capítulo, pues es en el que desarrollo el concepto de artesanía de datos, que puse este epígrafe que me, me parece bien interesante y que plantea: no hay descolonización epistémica sin cambiar los procesos de estratificación racial al interior de la producción de conocimiento. ¿Quién produce conocimiento? ¿Dónde se produce conocimiento? ¿Quién recibe ese conocimiento? ¿Y a través de qué canales se socializa ese conocimiento? Contranarrativas, que es un perfil que les recomiendo un montón, y pues el autor es Fabián Villegas, que justo para mí es importante porque, o sea, no construimos, o por lo menos para mí, era importante ubicar que la comunidad produce no con las herramientas de quien domina, ¿no? Sino con otras herramientas. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de encontrar otras herramientas que no sean las que históricamente nos han dominado? Y entonces en esa rendijita, ¿no? En esa pequeña fisura, es en donde se propone la artesanía de datos, que para nada es una respuesta determinante, sino es simplemente un diálogo que yo inicio para tratar de aportar ciertos elementos. Y entonces, para mí, antes de proponer la artesanía de datos, era importante cuestionar el proceso completo que yo dividí en tres partes, que es el mirar, el registrar y el representar. O sea, para construir una verdad, como lo mencionábamos hace un momento con la cuestión de la luz, ¿no? Lo primero que hay que hacer es mirar. No puedo construir conocimiento sin mirar, porque el mirar me da la posibilidad de preguntar. Y entonces yo voy caminando y digo, mira esta piedra, ahí miré la piedra y empiezo a preguntar. Y a partir de que empiezo a preguntar, empiezo a registrar de qué color es la piedra, cuánto pesa, hay más piedras como esta, ¿por qué está esta piedra aquí? ¿Quién la puso? ¿No? Empezamos a preguntar y entonces empezamos a registrar. Ese proceso de registrar pues es complicado, digamos, y después está el representar, ¿no? O sea, ya cuando quiero comunicar eso, ¿cómo le hago? Que también es un punto importante en la artesanía de datos. No necesariamente, fíjense, uno de los valores de la infovisualidad es que sea comprensible a un rango muy amplio de personas. En la artesanía de datos yo propongo que incluso puede ser información encriptada, o sea, información que no quieres compartir, ¿no? O sea, en ese sentido, uno podría hacer una visualización de datos como un diario personal y no tengo por qué compartirlo. O sea, no tiene ni siquiera por qué entenderlo la persona que está al lado de mí, con que lo entienda yo, ¿no? Que hay varios referentes al respecto, o sea, porque en muchos casos la encriptación de la información implica la supervivencia de la comunidad. Entonces, esto que se ha planteado en la infovisualidad como la importancia de comprender, hacer accesible, no es un valor universal para toda la infovisualidad. O sea, hacerla comprensible o hacerla accesible en algunos casos puede significar el aplastamiento de una comunidad, ¿no? Entonces, el encriptamiento, el ocultamiento de información, también puede ser un valor de la infovisualidad. Y entonces lo que propongo es de construir todo este proceso, ¿no? Ahí desarrollo como estos distintos momentos para construir otra infovisualidad que no sea, que no, que no se sustente en los valores que históricamente nos han dicho que se debe transmitir información, ¿no? Y bueno, pues esta es la artesanía de datos, que propone primero recuperar la mirada,
politizar el que miro y por qué lo miro, resituar el dato, cómo y para qué construir un dato, y está esta discusión de lo micro y lo macro, que yo en algún momento lo mencionaba, lo macro, si asumimos que es necesario lo macro para construir visualizaciones de datos, automáticamente nos dejamos fuera. Porque si asumimos que una visualización necesita una base de datos de 10,000 datos para que yo lo dé por bueno, ahí, cuando yo asumo eso, estoy diciendo que yo no puedo producir datos, que los únicos que me pueden transmitir infovisualidad son los poderosos. Entonces es importante pensar también en lo micro, ¿no? O sea, no pensar que porque tengo 10,000 datos, sí es fidedigna, ¿no? Porque a lo mejor también es fidedigna desde cierto enfoque cuando hay un dato, cuando hay 2 o 3 datos, ¿no? Entonces a mí esta discusión entre lo micro y lo macro, pues es importante porque marcaría la diferencia entre les delegamos a los poderosos que gestionen, procesen y comuniquen los datos, o nos metemos en la discusión y desde lo micro también gestionamos información, ¿no? Y el tercer punto es descolonizar la infovisualidad, ampliar el lenguaje de representación. O sea, y ahí todavía estoy un poquito atorado con respecto a cómo se ve una artesanía de datos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos cuando quitamos esa representación europea, ¿no? De la gráfica de barra, la gráfica de pastel? ¿Cómo le hacemos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas otras posibilidades? Que pues asumo que también es nuestro trabajo, encontrar como diseñadores otros mecanismos de representación, otros mecanismos para configurar las imágenes, ¿no? Y bueno, todo esto con la intención de reconstruir el relato, pugnar por el relato y configurar un dispositivo infonarrativo comunitario. Y pues muchas gracias. Es lo que yo les quería compartir. No sé si tengan preguntas. Astrid, adelante, muchas gracias. Sí, durante la exposición o la explicación del índice me di cuenta de que tiene muchos reflejos con el mismo proceso de limitación de tema que siguió usted. ¿Eso es algo general o fue intencional o solo es un proceso natural dentro de la investigación? Bueno, en este caso no sé si es pregunta para mí o para la profesora, porque pues no sé qué fue lo que les presentó. No, es para usted, en este sentido que, bueno, generalmente en el índice está primero el contexto. Creo que En una problemática y luego al final surgen las propuestas, y con la explicación me di cuenta de que desde el inicio de la delimitación de su tema fue como así el proceso. Entonces no sé si de parte de usted fue una decisión consciente. gracias. Dejé de escucharte un momentito, pero a partir de lo que planteé, sí, o sea, para mí había como, y bueno, de la mano de mi tutora, la doctora Marina Garone, pues sí, la necesidad primero de contextualizar, después de problematizar, ¿no? Problematizar es fundamental. O sea, puedes tener un contexto muy bueno, o sea, ubicas un fenómeno que dices, no, sí es muy interesante, pero no basta mirar el contexto, sino hay que problematizarlo. Entonces, para mí ese fue el segundo paso, ¿no? O sea, ya que ubiqué el contexto de la visualización de información, entonces ahora cómo lo planteo como un problema. Y por eso en el segundo capítulo, digamos que, y decía yo, me peleo con el contexto porque es donde yo le pongo esta capa de conceptos que provienen de otras disciplinas para problematizarlo, ¿no? Para ubicar que ahí está pasando algo que, pues, que tenemos que discutir y que quizá encontrar otros mecanismos. Tenemos por lo menos que plantearle preguntas a ese contexto, ¿no? En el tercero en un primer momento yo no lo tenía tan ubicado, que fue el análisis,
Y todavía en la última parte de la investigación había la duda de si el tercero tenía que ser el cuarto y el cuarto el tercero. Al final se quedó así. Pero me parece importante que después, por lo menos como yo lo veo, es que eso que estás diciendo se sustente en algo que podamos ubicar como lectores de la tesis, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, todo eso que estás diciendo, pero ¿dónde lo puedes, en qué lo puedes demostrar? Eh, que sería más o menos como, sí, un poco similar a las pruebas de laboratorio, ¿no? O sea, acá yo los conceptos los llevo a una infografía, o bueno, al análisis de 50 infografías, y de ahí derivo así como, ya ven cómo sí están estos problemas que les estoy diciendo en el capítulo 2, ya ven cómo sí están, y para prueba estas 50 infografías en donde se refleja eso que yo problematicé en el capítulo 2, ¿no? Y ya en el capítulo 4 entonces viene la propuesta, ¿no? Porque pues también eso, ¿no? Es importante interpretar, pero también proponer, sobre todo en una tesis de doctorado, ¿no? A diferencia quizá de una de maestría, en donde tal vez te podrías quedar a nivel del análisis sin tener que proponer, pero a nivel de doctorado, pues sí, se espera que haya una propuesta. Sí, muchas gracias. Gracias, Astrid, y muchas gracias por la respuesta, maestro. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Andrea, adelante, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo durante toda bueno, no sé si me escucho bien. Ok. Durante Sí, te la escuchamos bien. ponencia, pues creo que me surgió como em, sí, como me recordó algunas cosas que había visto en otras materias, cuando hablábamos sobre cómo a veces el diseño como que se va mucho hacia el área del marketing o hacia el área de producir un logo o producir para una empresa. Y es algo con lo que yo tampoco me había sentido cómoda, incluso no me gusta hacer logos, aunque es de lo que nos piden muchísimo en la carrera. Y no sé, también me recordó mucho no recuerdo el nombre del texto, pero hablaba sobre la ética en el diseño y cómo nosotros como diseñadores también debemos de decidir el tipo de trabajo que vamos a escoger, y creo que es algo muy importante el cómo a veces, no sé si por necesidad, nos vamos directamente con las empresas y nos vamos con quienes nos van a pagar, entre comillas, mejor. Pero creo que es muy importante el ver de esta forma el uso del diseño, que es algo que yo no, que me había llamado mucho la atención, las infografías, pero como que no había entendido del todo cómo es que las formas en las que podemos usar el diseño y las imágenes, la visualidad para llegar a hacer que la información llegue de muchas formas. Y creo que es algo que me ayudó muchísimo y se me hizo muy interesante todo. Muchas gracias. Muchas gracias. También creo que si les interesa el tema, les recomiendo un montón un libro que se llama Diseño de Información y Vida Cotidiana, que bueno, ahorita lo estaba buscando y no lo encontré con ese título. La autora es una autora mexicana y está publicado por Editorial Designio. A mí también fue un libro que me ayudó un montón porque justo cuando yo ubicaba que el diseño solamente se vinculaba a la publicidad, pues dije, a mí no me interesa la publicidad y entonces, ¿qué? ¿Por dónde camino, no? Entonces, en el diseño de información, que además hay diversos enfoques, ¿eh? Porque incluso dentro de la misma publicidad, o sea, desde el ámbito comercial, también hay mucha visualización de datos. Incluso cuando uno, hacía yo el ejercicio hace como 3 días, de ubicar en dónde se está hablando de visualización de datos, y en los negocios hay un montón, ¿no? O sea, hay un montón de referencias sobre cómo producir una visualización de datos para un emprendimiento o cosas así, ¿no? Y, o sea, a lo que voy con esto es que hay diversas vertientes de cómo pensar una visualización de datos
Y yo creo que enriquecería el panorama también, porque es algo que quizá en México aún no está tan visto, tan discutido, pero pues el manejo de información, la comunicación de información en este momento es muy relevante. Entonces, pensar en la producción de infografías, de visualización de datos, yo creo que no les vendría mal como también una fortaleza como diseñadoras, diseñadores, ¿no? Y les busco el título correcto del libro para que lo puedan revisar. Y muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. Ay, qué alegría, hay varias manos levantadas. Primero le damos la palabra a Ana y después escuchamos a Luis. Muchas gracias. Sí, yo quería decirle que muchas gracias por exponernos hoy porque, bueno, ayer, bueno, nosotros estamos trabajando igual con, digamos, una tesis y ayer que estaba haciendo como este planteamiento acerca de la conceptualización, se me complicaba un poco, pero viendo su trabajo me gustó mucho cómo fue desglosando la información y de alguna manera cómo fue conceptualizando todo, que se me hizo muy, muy bien estructurado su tema y pues también muy interesante. Entonces, pues eso, quería darle las gracias. No, muchísimas gracias a ti por escuchar, ¿no? Que es un valor importante. Muchas gracias, Ana. Luis, adelante, te escuchamos con mucho gusto. Gracias. Sí, gracias. A mí igual me resulta muy interesante, enriquecedor, y bueno, muchas gracias por pues, presentarnos su investigación, porque, bueno, desde el ámbito, desde el tema, creo que es realmente curioso, ¿no? Ver cómo se está cuestionando algo que muchas veces no cuestionamos, como todas esas cosas que ya están establecidas y damos por sentado que son correctas. Creo que, pues sí es una postura que deberíamos tomar de repente con incluso más fuentes, ¿no? De ver en qué sesgos se están cayendo y cómo es que eso nos está condicionando la forma de pensar. Me resulta sumamente interesante. Usted mencionaba que va a estar archivada su tesis, pero yo pienso que incluso podría ganar un premio, ¿no? Por justo este rompimiento de lo establecido. Y también me parece muy enriquecedora porque como dice, bueno, la persona que comentó antes que yo, estamos igual trabajando algo respecto a la investigación y yo, pues si de repente me sentía muy perdido por no saber hacia dónde ir o cómo hacerlo, porque bueno, ¿no? O sea, es la primera vez que se hace algo así y usualmente las investigaciones que podemos tomar como referentes, pues ya son cosas que están hechas, ¿no? Ya vemos el resultado final, pero nos perdemos de pues todo este proceso que de repente es como incluso más interesante o muy importante que se pierde. Y justo pues que nos exponga acerca de cómo es que lo fue concibiendo, referentes y todos estos pensamientos que se fue formulando a través de realizar la investigación, me parece de mucho provecho, al menos para mi formación, porque me da un acercamiento acerca de cómo es y ya no estoy tan perdido, ¿no? O sea, creo, o sea, desde que nos mencionó que replanteó el concepto, el título, me sentí identificado porque, bueno, es algo que he hecho varias veces, ¿no? De decir, ay, chale, ya me perdí. Creo que hay que regresarnos a ver cómo cambiamos las cosas. Entonces, sí, es muy interesante. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias por tu comentario y pues ojalá se nos haga un premio. Este, y también quería comentar en eso, sentirse perdidos en la investigación es pues hasta cierto punto inevitable, ¿no? Yo, por ejemplo, a diferencia del proceso que viví en maestría con respecto a lo que viví en doctorado, yo en maestría me sentí perdido todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta el día en que presenté mi examen, todavía me sentí un poco perdido. A diferencia de doctorado, entonces, si yo les pudiera recomendar algo pensando en que desarrollen una investigación es, hay un plazo, digamos, en el que ustedes tienen que pensar que es posible modificar muchas cosas, pero tiene que llegar un momento en el que asuman esos conceptos y se echen a correr, ¿no? Y echarse a correr es
empezar a investigar sobre esos conceptos que ustedes plantearon. Porque sí, a mí me pasó en la maestría, cada 8 días cambiaba el título, cada 8 días cambiaba el enfoque, cambiaba los referentes, y entonces todo el tiempo estás flotando, ¿no? Todo el tiempo. A diferencia del doctorado, que cuando yo llegué el primer semestre, la doctora Marina me dijo, vas a trabajar tu protocolo, vas a afinar 2, 3 cosas, tampoco quiero que lo cambies radicalmente, y a partir del segundo semestre empiezas a escribir. Y, y me ayudó un montón porque obviamente se fueron moviendo algunas cosas, pero como una especie de yenga, ¿no? En donde yo decía, esto lo puedo mover en tanto que no me implique rehacer la investigación. Y quizá hubo cosas que en algún momento pienso que pude haber movido, por ejemplo, los referentes del primer capítulo. Me di cuenta como en el tercer capítulo, dije, no, a lo mejor sí hubiera podido enriquecer más esa parte, pero ya, o sea, lo hecho pecho, o sea, ya no podía regresar y reestructurar el primer capítulo y entonces integrar estos referentes que me gustaban. Entonces, dejé fuera algunos que quizá me entusiasmaron en mi yo del tercer capítulo, pero pues ya no era tiempo, ¿no? Porque también uno de los elementos fundamentales de una investigación es terminarla, ¿no? Y entonces, si no la terminamos, pues no sirve tampoco. Entonces sí, ahí pues yo les recomendaría, está bien, pero dense también un plazo, ¿no? En donde, a ver, voy a poder mover hasta tal fecha o hasta que encuentre tal idea. A partir de ese momento, me voy a poner a leer sobre ese concepto y a poner a escribir sobre ese concepto que ya elegí, ¿no? Y muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Luis, y gracias por la respuesta, maestro. A mí me parece muy interesante justo pensar el proceso de investigación como un proceso dinámico, que probablemente tiene idas y vueltas, que no es un camino lineal y que sí creo que hay como una fase en la investigación en la que podemos cambiar, desdecirnos, cuestionarnos, redireccionar los procesos investigativos, pero creo que también es importante no perder de vista que nos podríamos llevar años haciendo este ejercicio de replanteamiento constante, ¿no? Por eso quizás sí es importante en algún momento, como bien refieres, ya tratar como de seguir por la ruta que comenzamos a andar e irla enriqueciendo a lo largo del trayecto, ¿no? Pero creo que es bien importante poder ver los procesos de investigación, ¿no? Tú en este momento ya tienes construido todo un corpus muy sólido y probablemente quienes lo vemos de fuera decimos, qué maravilla, qué interesante, pero ha sido un proceso, me imagino, muy complejo, con muchas idas y vueltas y también con muchos procesos de duda y de cuestionamiento que creo que son inherentes a los procesos investigativos, ¿no? Y bueno, agradezco mucho que nos compartas todo el proceso o parte del proceso y ya también parte de los resultados, ¿no? Muchas gracias. Preguntan en el chat, Dan, ¿cómo fue el proceso de delimitación en los temas que abarca en el índice? Pues bien complicado, pero más o menos, o sea, lo que tenía claro es que el primer capítulo tenía que contextualizar, ¿no? Entonces, quizá es un buen punto de partida. Yo incluso si me preguntaran justo cómo le hago para hacer una investigación, yo lo primero que diría es ubica el fenómeno y contextualízalo, ¿no? Porque probablemente, o sea, y empiecen a leer sobre ese contexto. Porque en el momento que empiezas a leer, empiezas a ubicar los caminos posibles de esa investigación, ¿no? Entonces, si el fenómeno es representaciones de la migración en los carteles en México, ¿no? Pues entonces ahí tengo ya un fenómeno, pero tengo que contextualizar, o sea, de qué año a qué año,
empiezo a ubicar quién ha escrito sobre eso, qué autores escriben sobre migración, qué autores escriben sobre representación de la migración, ¿no? Y entonces ya que me empiezo a empapar del tema, es que yo creo que empiezas a ubicar. Para mí sería muy difícil plantear un índice definitivo si no estoy empapado del tema, ¿no? O sea, si no tengo ni idea de qué estoy hablando. Entonces yo creo que primer capítulo contextualizo, empiezo a leer sobre el fenómeno o los conceptos que orbitan el fenómeno, y de ahí empiezo a ubicar en mi segundo. Digo, a mí me hace mucho sentido ahora la estructura de mi tesis, pero no necesariamente todas tienen que ser así. Podría problematizar o derivar, ¿no? A lo mejor en mi segundo capítulo puedo hacer un análisis de algo, ¿no? O sea, ese contexto lo ubiqué en los carteles en México, y entonces quizá mi segundo capítulo podría ser analizar ese contexto, en el tercero problematizo y en el cuarto propongo o concluyo en el caso de que no vaya a proponer, ¿no? Pudiera ser, ¿no? O sea, yo tampoco creo en una estructura totalmente rígida, sí creo en el contexto como el primer capítulo, y creo que hay que empaparse del tema para poder derivar y poder problematizar, ¿no? O sea, no asumir que, bueno, está ahí el fenómeno y ya porque lo ubiqué, ya ubiqué un problema, ¿no? Sino hay que ubicar el problema. Pero, bueno, y quizá la última parte, que sí creo que tendría que cerrar o con una propuesta o con las conclusiones de un análisis, ¿no? Creo, pero más o menos es como, pues, lo que yo podría comentar. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga un comentario, ya nos estamos acercando a la hora de cierre, pero algún comentario o alguna pregunta para finalizar. Perdón, el libro el que les comentaba se llama Diseño de Información y Vida Cotidiana, y la autora es María González de Cosío, que a mí me parece bien interesante como a nivel introductorio, porque ella ubica, por ejemplo, el diseño de información en los medicamentos, ¿no? Que también es fundamental. Como Jorge Frascara en su libro también que se llama ¿Qué es el diseño de la información? Él ubica el diseño de información, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? O sea, la importancia que tiene visualizar información, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Que a mí me tocó vivirlo, por ejemplo, en algún momento mi papá le iban a hacer digamos, una operación, y había pantallas que supuestamente visualizaban el estatus del paciente. No funcionaban para nada, ¿no? Entonces ahí la importancia de ubicar la necesidad de diseñar información en diversos contextos, ¿no? No solamente en el periodístico. Muchas gracias. En el chat, Luis te da un agradecimiento, y pues también muchas gracias, Luis. Y Ana dice, ¿cree que podría poner el nombre en el chat de los libros? Entonces, ahorita, maestro, si tuvieras un momentito, o si no, yo me comprometo a la siguiente sesión darles los datos precisos de los libros. Pero ya está. Muchas gracias. Ya en el chat está el libro al que hace referencia el maestro Mauricio. Y yo tengo aquí anotados algunos datos que nos compartiste. Entonces, la siguiente sesión, si quedó como ahí alguna duda, podemos plantearla, ¿no? Gracias, Ana, muchas gracias a ti. Y bueno, pues ya prácticamente se está acabando el tiempo y los minutos que gentilmente y de manera también muy generosa nos compartiste. Queremos agradecerte, me parece que de manera grupal, pero también pues a nombre de la facultad. Gracias por
recibir y acoger la invitación. Gracias por dedicarnos hoy unos minutos de tu valiosísimo tiempo y por compartirnos esta experiencia que yo creo que puede llegar a ser muy detonadora. Les agradezco mucho también las reacciones porque nos animan. Y bueno, esperemos pues tener noticias muy pronto de cómo concluyó la investigación, desearte mucha suerte en tu proceso de examen y de titulación y agradecerte que hayas tenido hoy un momento para compartir con la comunidad de licenciatura estos cruces que se están dando o que estamos tratando de generar entre proyectos de posgrado y de licenciatura. Es con la intención de nutrir mucho las experiencias investigativas, pero también de compartir, de escucharnos, de tratar de comprendernos, ¿no? Y creo que esta sesión en ese sentido ha sido justo eso. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y un agradecimiento inmenso. También muchas gracias a quienes participaron, a quienes nos acompañaron. Este video va a quedar grabado para que se pueda consultar posteriormente. Y bueno, pues no me resta sino... ¡Ay, qué bonito! Explotó acá en fiesta. Pero no me resta sino agradecerles a todos, a todas, a todes. Y pues desear que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos. Gracias. Gracias por compartir.